Bueno, muy bien, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, ya llegando a los tramos finales de lo que serán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para lo cual la idea es abrir el abanico lo máximo posible y tener la expresión de distintos sectores, candidatos, precandidatos, porque en rigor los que no vayan a una interna, y la interna se supone que entre todos pasan cómodamente el piso que la ley electoral exige, tendrán que obtener un 1,5% del padrón como para poder presentarse a las elecciones generales que serán en el mes de octubre. En ese sentido, después de conversar un rato sobre las situaciones o la actualidad y charlar con el economista Sergio Arelovich, va a estar Sebastián Chale, que es precandidato a concejal dentro de la primaria del Frente Amplio Progresista, o el Frente Progresista Cívico y Social, ya no sé cuál es todo, Frente Progresista Cívico y Social, así es, esa es la nomenclatura ideal del Frente Progresista. Ayer estuvo Báez, que va por Libres del Sur, vamos dentro de la interna y tendremos seguramente en la semana esta o la que viene la presencia de Hapkin, que es el que encabeza la tercera de las listas de este frente electoral. La idea es repetir lo mismo en los partidos que tienen interna. Ya hay algunos hombres de prensa que trabajan para determinados candidatos en la interna del peronismo que no son tan visibles como pueden ser los Zuckerman o Rosúa o Ratner, con los que la producción también se va a poner en contacto para poder tener la perspectiva de ofrecerle al electorado la opinión, la posición, la opinión o en definitiva la oferta política de otros sectores, como decíamos antes, que no tienen tanta exposición pública. Luego también sobrevendrá la etapa de la elección general, en donde algunos de los precandidatos que también han pasado por este programa y algunos más que pasarán, tal vez no sean de la partida, teniendo en cuenta esa exigencia mínima para las elecciones. Lo otro que hay que decir es que va a haber un sistema diferenciado de elecciones. Una cosa es la boleta para la candidatura a diputados nacionales y otra es la boleta grande, la lista esa grande de la elección que se va a marcar con una lapicera al costado donde están todos los nombres con la carita, la foto y demás de los que vayan quedando en las distintas fuerzas políticas. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un sistema mixto, dos elecciones simultáneas en un cuarto oscuro con boletas diferentes. Y es aquí donde también hay que despejar algunas dudas y lo vamos a ir haciendo más cerquita de la elección con gente idónea que está efectivamente abocada al tema electoral. ¿Qué es lo que se vota? Porque no hay un distrito único. Hoy a la mañana, y esto lo conversaba con Leo Richardino, al que de paso le mandamos un saludo porque cumple como 700 años hoy, ¿no? 50 y tanto, no, 51 nomás. Hay gente, claro, que dice, bueno, a mí me gustaría votar a Carrió, o a mí me gustaría votar a Cristina. Bueno, en el cuarto oscuro de la provincia de Santa Fe no van a encontrar la boleta ni de Cristina Fernández de Kirchner, ni la de Elisa Carrió, ni la de ningún otro candidato que no sea de la provincia de Santa Fe. Y digo esto porque las estrategias electorales, sobre todo la del gobierno nacional, que es la de hacer un gran movimiento en donde se plebiscite la gestión del presidente, lleva nombres y apellidos de diferentes candidatos en distintos lugares del país. Es decir, el candidato de Macri acá es por un lado Boazo y por otro lado Albor Cantar. Ahora, el oficial es Cantar, que es el de Cambiemos. Boazo lo proscribieron, según dice él, pero se referencia con Macri. No va a encontrar ahí la boleta, si le gusta, Elisa Carrió. Como en el peronismo, en Santa Fe, la referencia de Cristina es Rossi, porque directamente, de hecho ha sido su ministro y ha sido el presidente de bloque y demás, pero no va a estar la boleta con la foto y el nombre de Cristina Kirchner. Usted si quiere votar al kirchnerismo lo tiene a Rossi. Si quiere votar otra referencia, que no la sabemos bien, y lo sabremos cuando charlemos con la doctora Rodena, si es Randazzo o no es Randazzo, sí me parece que no es Cristina, tendrá que votar a Rodenas. No, si a usted le gusta Randazzo, no va a estar la boleta de Randazzo. Lo mismo con Massa y Giuliano. Giuliano es el candidato, o Amalia Granata, pero no van a estar las boletas de las referencias. Y en la provincia de Santa Fe, lo que hay que decir es que no hay grandes pesos pesados en esta elección. Los dueños de los votos en los últimos comicios, ergo el gobernador Lifschitz, el más votado de toda la provincia, que fue Antonio Bonfatti, con la que fue electo diputado provincial, lo mismo Miguel del Cel, que fue candidato a gobernador y perdió apenas por 1.500 votos, u Omar Perotti, que fue candidato a gobernador y luego a senador nacional, ninguno de esos nombres está en la boleta. Ninguno de esos nombres está en la boleta, con lo cual es una elección, desde el punto de vista del peso de los nombres, bastante más degradada que la de otras provincias, y no
por una cuestión de sapiencia o de valores intelectuales, sino por el perfil que tienen los candidatos. No va a comparar una disputa en provincia de Buenos Aires, donde juega Cristina Fernández de Kirchner, y también está Massa, por ejemplo, de menor vuelo Bullrich, con una elección en Santa Fe, donde los nombres propios son de los principales candidatos, Rossi o Rodenas, por el peronismo, que es la tercera fuerza en las últimas elecciones en la provincia, y en las dos primeras, uno es Luis Contigiani, cuya mayor preocupación o dificultad es hacerse conocido, más que esgrimir un discurso progresista como lo lleva adelante, refrendado por su gestión, o el propio Albor Cantar, que es prácticamente un desconocido fuera de la ciudad de Santa Fe. Es decir, otra historia es Capital Federal, donde aparece un tipo como Filmus, por el Frente Justicialista, donde aparece Lilita Carrió, donde aparecen otros personajes de la vida política con mayor relevancia. En Santa Fe habrá que trabajar seguramente los equipos y comités de campaña en la instalación de las figuras, que son hoy por hoy de un rango menor en cuanto a la exposición pública y al grado de conocimiento que tienen los candidatos en otros distritos. Pero el que quiere votar a Cristina no lo va a poder hacer acá. Lo más parecido debe ser Rossi, supongo yo. Y si alguien no lo quiere a Rossi porque le parece que no se parece a Cristina, habrá otras elecciones de otros candidatos de otras fuerzas. Pero no hay un distrito único nacional. Aún y a pesar de que, insisto, hay una fuerte movida a partir de los medios de comunicación en generar esa idea de la elección global en un distrito único en el país. Por eso saca las cuentas el presidente Macri o el jefe de gabinete, que serían la fuerza más votada en todo el país. Bueno, si uno va sumando los porcentajes, puede que sea, puede que no. Ahora, ¿cómo se suma el peronismo? ¿Se suma Cristina, más Randazzo, más Rossi, más Rodena, más Capitanich, más Schiaretti? ¿Cómo se suma? Esa es la pregunta. La verdad que eso es una interpretación postrera, si se quiere, que además tendrá que pasar el tamiz del número de legisladores. Porque en una elección para diputados, tan importante como el porcentaje y la grilla que se pone en la tapa de los diarios o en las infografías de los programas de televisión, es el número de bancas que pone en juego un partido político y que retiene, aumenta o pierde. En ese sentido, Cambiemos tiene 90 bancas. Por la provincia de Santa Fe, sin ir más lejos, hoy por hoy hay 5 diputados que levantan la mano en el bloque de Cambiemos. Porque hay un par de ellos, en rigor, que se han pasado a Cambiemos, como Marcucci, que entró por el Frente Progresista, un hombre que era de la ciudad de Santa Fe y que perdió incluso la interna del radicalismo, se pasó a Cambiemos. Como Ana Copes, que era de la democracia progresista, es de la democracia progresista y que estaba en el Frente y se pasó también a Cambiemos, ¿no? De manera que 5 diputados sobre 9 para que Cambiemos pueda meter por la provincia de Santa Fe y contener esa cantidad va a ser difícil. Va a ser difícil que ocurra, ¿por qué? Y porque tendría que sacar más del 50% de los votos. Se renuevan 9 diputados. Para meter 5, tenés que sacar por lo menos el 50%. A propósito de diputados, se está tramitando la cuestión de debido. Hay discursos en estos momentos en vivo en el Parlamento. Ya les habíamos adelantado cuando todo esto comenzó, que era más que nada una suerte de mise en scène, ¿no? De puesta en escena, porque ya se sabía que no había números para la expulsión. Vamos con el audio. ¿Quién está hablando? Bueno, está hablando el diputado por Santa Fe, Marcos Clery. A ver. Por la incorporación del 75, inciso 22. El artículo 75, inciso 22, que voy a pasar a leer, aprobar la primera parte, no le tengan miedo a los derechos humanos. No le tengan miedo a los derechos humanos, está en la Constitución Nacional. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordantes con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Nuestro dictamen, que la diputada Conti mañana va a informar, trata en el artículo 23 y en el artículo 25 de 2 tratados internacionales cómo se está violando la Constitución Nacional y en este caso se aplica. También, tal es la urgencia de algunos legisladores que son cómplices de este año y medio de indignidad que está sufriendo el pueblo argentino. No digo que sea irrelevante, ni mucho menos, es difícil, es confuso, está leyendo artículos de los pactos internacionales. Justo está Clery en este momento, hubiéramos escuchado probablemente a algún otro candidato o algún otro diputado de otro partido. Al lado estaba la imagen de debido, que como decíamos es la crónica de un final anunciado. No lo van a separar de la Cámara de Diputados a debido, y más allá de la sobreactuación de algunos legisladores, sin ir más lejos, Julio Amadeo, que ya ha pronosticado que iba
a expulsar a Cristina cuando entre, por lo cual Amadeo ya la da dentro del Congreso a Cristina Kirchner, aun cuando todavía no haya habido una elección para senadores en la provincia de Buenos Aires. Esto le valió un tirón de orejas, digamos, para ser educados a esta hora, de parte de la gente de la campaña del PRO, diciéndole, estamos viendo cómo hacemos para bajarle el precio, y vos ya la das adentro para después expulsarla, ¿no? Cosa que tampoco va a ocurrir, porque si hay además una Cámara en donde hay una minoría flagrante, si se quiere, o manifiesta, de Cambiemos, es el Senado, que está dominada por el peronismo, y como se renueva de a tercios, y no votamos senadores en Santa Fe, porque los votamos hace un par de años, es más difícil que se vaya a producir ese cambio de mayorías o de composición para lograr las mayorías especiales. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos de la pausa vamos a estar charlando con Sebastián Chale, candidato a concejal, precandidato a concejal dentro del Frente Progresista. Y después tenemos para el último bloque cosas muy interesantes de economía. El dólar pisando los 18, bien pisándolo, en algunos casos aplastándolo, en la cueva sobre todo, porque a pesar de la liberación del cepo y todo eso, sigue habiendo un mercado paralelo, gente que no quiere dejar los deditos marcados y no compra en el banco, no presenta los documentos, y hay árboles, más que árboles, hay bosques enteros, forestados, de gente que está haciendo esos trabajos o maniobras en negro. Y además porque hay otros indicadores muy interesantes de la economía, ¿no? En relación al aumento de las ventas en los supermercados mayoristas. ¿Y por qué esto? Y porque hay como pools de compra. Las familias numerosas, los amigos del barrio, los mismos del consorcio, se juntan todos para ir a comprar el aceite de a 15 litros en vez de la botellita de 7,50 o de litro. Porque van y compran en bolsas gigantescas, incluso hasta el alimento para los perros. ¿A ustedes les parece que puede ser irrelevante? No, es un ahorro importante y considerable. Está complicando los supermercados y a su vez para abajo también a los almacenes y demás. El otro dato es la caída del consumo de gas, 11% menos en los domicilios, 6% menos en los comercios. Y esto no creo que sea, como dice González Fraga, que sea para ahorrar, comprar dólares y con los dólares comprar la casa, sino porque no alcanza para todo. La pausa y enseguida seguimos. Muy bien, nos acompaña Sebastián Chale, concejal de la ciudad de Rosario, candidato a renovar su banca, precandidato, en una interna que se mantienen los parámetros de, la palabra normal no me gusta, ¿no? De respeto, de seriedad, de discusión política. Sería interesante que hubiera más discusión llegado el caso. Más debate. Sí, a nosotros también nos interesa esa perspectiva. Pero bueno, vos tenés una posición diferente a la que la lista, entre comillas, oficial, digo oficial porque es la que integran el socialismo, más que nada la gestión, ¿no? Porque si uno ve los nombres, más el agregado de Lichu Seno, que fue en su momento para muchos una sorpresa, digamos, vos participás del bloque, has participado del trabajo en el Consejo Municipal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la perspectiva, digamos, distinta para que el elector del Frente Progresista se incline por la lista que vos encabezás? Mirá, hay varias diferencias. Yo también creo que es necesario, entre otras cosas, propiciar más debate, ¿no? Porque la campaña transcurre siempre por carriles, sobre todo las campañas de las primarias, muy previsibles. Un momento de la ciudad necesita generar debates y no, digo, en el caso de Pablo Habkin, no transcurrir absorbido por la gestión municipal, por la intendencia y hacer campaña solamente en los actos oficiales. La verdad, eso empobrece la campaña, que es un momento de poder discutir y de sacar conclusiones nosotros, conclusiones la gente, sobre todo. Dicho esto, creo que hay una diferencia sustancial. Vos lo decías recién en la descripción. Una es lista de la propia intendencia y de la intendenta Fey, avalada, digamos, presentada a partir de ahí. Creo que hay un planteo de continuidad. Y la verdad es que la visión desde nuestro lugar, lo hemos planteado antes, lo hemos planteado en algunos debates trascendentales del Consejo, donde no acompañamos o donde hemos buscado que el Ejecutivo rectifique política, que corrija errores, que meta cambios en algunas cuestiones. También eso en la campaña se va a discutir y lo queremos promover. Estamos en un pleno debate sobre los recursos para obras, ¿no? Vine acá a hablar de la cuestión del crédito público, que nosotros avalábamos como mecanismo, como herramienta. La verdad que antes de ese debate, hace 1 año y medio, hubo un aumento automático de la tasa general de inmueble por 3 años, 2016, 2017, 2018, propiciado entre el socialismo y el PRO, previendo niveles de inflación. Ahora va a venir Sergio Orerovich a hablar de la economía argentina. ¿Vos qué votaste en esa No voté eso, no votamos eso, María Eugenia Schmuck tampoco, porque además eso fue una componenda política muy rara, que terminó también definiendo la presidencia del Consejo en aquel momento, pero digo, eso anuló
y anula el debate de los recursos. Presidencia del Consejo que tiene ahora en una lista opositora Sí. a quien en ese momento resultó electa. Exacto. Porque Daniela León va En un por pacto- afuera del... En un pacto de socialismo del PRO. Ahora la presidencia del Consejo en el Frente Renovador. La verdad que son cosas difíciles de explicar al rosarino, al votante del frente que sea. Y digo, son cosas que hay que decir porque pasó 1 año y medio, pero ya parece que eso fuera allá lejos y hace tiempo, y es parte de la realidad de la Y ciudad. la pregunta es por qué seguís dentro del frente con estas Porque diferencias. el frente no tiene dueño, no tiene un partido dueño, más allá de que a veces una cúpula, no digo todo, pero una cúpula del Partido Socialista en Rosario actúa de esa manera. Y yo defiendo y me enorgullece que la maternidad Martín haya tenido ayer su primer parto en una del obra Roque, renovada. la del Roque San Peña. Del Roque, Del perdón, Roque. en la zona sur. Extraordinario, Bajo sí. una inversión en tecnología importante que defendimos además, porque eso hay que preservar, porque eso hay que no dejar que venga ninguna fuerza con intenciones de desmontar ese sistema de salud que nos causa orgullo. Digamos que hay un objetivo común que es sostener un proyecto, Pero pero la la verdad- metodología es diferente. Y la verdad que hay muchos cambios rápidos y urgentes, Pablo, también que dar. Y digo, no necesitamos, creo que no es momento que la ciudad tenga concejales que solamente se propongan levantar la mano ante un mensaje del Ejecutivo. Hay que elegir concejales, tenemos 2 años todavía, 2 años y medio hasta que se renueve intendente, que laburen y que laburen en relación a la gente, no hacia su jefe político. Y esto vale también para otras listas de otros partidos, ¿no? Que vos lo decías recién, intentan nacionalizar una elección de concejales donde tenemos que decirle a la gente de Rosario cómo vamos a resolver, por ejemplo, el problema del pavimento a nivel definitivo que viene después de la cloaca, que ha sido una política en los últimos años en la ciudad, pero que nos tiene todavía en casi 40% de la ciudad con zanjas a cielo abierto, donde es difícil mantenerla, donde generamos condiciones poco saludables para vivir. Digo, esta es la realidad de la ciudad, esos cambios deben darse, y nosotros creemos que de imponernos en una primaria que no nos tiene como favoritos, pero que te aseguro viene creciendo la necesidad de recambio, de renovación, de alternancia. Esos cambios los vamos a empujar desde el 14 de agosto. Además tuvimos la posibilidad y llegamos a presentar una propuesta a diputados nacionales también. Es una propuesta integral la que hacemos, es una campaña que hacemos junto con María Eugenia Schmuck y que busca esto, busca ser constructiva, nuestras listas se llaman Sumemos por Rosario y Sumemos por Santa Fe. Ahora, toca hacer una observación, ¿no? Sí. Sin perjuicio de lo que representa el Partido Socialista dentro del frente, lo que conduce a nivel municipal y también el gobierno de la provincia, con 3 periodos consecutivos y demás, ninguno de los candidatos que encabeza ninguna de las listas es socialista. Los candidatos a diputados son Contigiani, que es radical, y María Eugenia Schmuck, que es radical. De los concejales está Báez, que es de Libre del Sur, estás vos, que sos radical, y está Hapkin, que no es socialista. No, de la Coalición Cívica. Pero de todos modos, en Rosario particularmente, digo, las decisiones, el núcleo de decisiones, la forma de toma de decisiones, no de los armados de lista, en general siguen basados en un núcleo reducido de personas. Y eso es incontrastable. Y creo que eso es lo que hay que modificar. Porque además nos llevó a errores. Es decir, hoy estamos en esta pelea por falta de recursos, que en definitiva los vecinos dicen, bueno, a ver, tiene la razón uno, tiene la razón otro, yo creo que hubo mezquindad del PRO, pero también hubo errores en la estrategia política, lo acabo de decir con una votación que fue muy clara. Y yo también dije en este programa que había que votarlo en 2016, porque llevar esos debates a la época preelectoral generan esto, contamina la situación, y perdemos todos en esta situación. Entonces, digo, ahí hay una diferencia de fondo. Nuestra relación directa no va a ser consultar hacia arriba decisiones, y como lo hicimos hasta ahora, he renunciado a un cargo ejecutivo estando en gestión cuando tuve diferencias y no tuve problema de irme. Digo, en ese sentido queremos volver a marcar que es necesario profundizar algunas cosas que se han hecho bien, pero sobre todo tener capacidad de revisión y escuchar mucho más, abrir mucho más y animarnos a cambiar, que el curso de la historia no sea una cosa natural que, bueno, siempre ganan los mismos. La verdad que eso nos entusiasma, lo empezamos a percibir de a poco, todavía es frío el clima en la calle, vamos a decirlo, porque recién empezó la publicidad ahora y la gente empieza a hablar de elecciones a partir de ahora, pero confiamos mucho en que, bueno, lo hecho hasta ahora, pero sobre todo lo que planteamos hacia adelante va a tener un impacto en esta elección, en concejales y en diputados nacionales. Yo digo, aunque no estemos tal vez en la mira de algunos analistas, observadores de la política de Rosario y de Santa Fe, está creciendo esta propuesta y venimos bien. Gracias por haber venido, Sebastián. No, un gusto, gracias por el espacio, Pablo. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estará aquí Sergio Arelovich, economista. Enseguida venimos.
Bueno, muy bien, antes que nada voy a hacer una invitación hoy a las... vamos despacito. Se me venía charla, hora, 7 y demás. Vamos despacio. A las 7 de la tarde en la Sala de la Cooperación, esto es en calle San Martín, entre 9 de julio y Ceballos, ¿verdad? Entre 9 de julio y 3 de febrero, sí. Ahí vamos a estar con Oscar Bertone y Leonardo Richardino, Leo Richardino, en una charla invitados por el Centro de Estudios José Gervasio Artigas para hablar de lo que hacemos acá en las tertulias y demás, democracia, poder, medios de comunicación y demás. Una charla, suponemos nosotros, informal, con gente que quiera concurrir. Por supuesto que la entrada es libre y gratuita, será a partir de las 7 de la tarde, está hecha la invitación. Ahí está, mire qué bien que quedó eso. Eso lo mandan los muchachos del Centro Artigas, ¿eh? Ahí está, martes, 19 horas, está la dirección justita, San Martín, 1371. Perfecto, voy a ver desde acá, vieron a Elovich. Y eso yo no veo desde acá. No, sí, los años se notan. Bueno, ¿cómo andamos? Bueno, muy diferente de como lo charlamos la última vez. No. Claro, bueno, lo que charlábamos la última vez. ¿No? Qué bárbaro. En las dos últimas licitaciones de letra de tesorería del Banco Central se notó por parte de los tomadores una renovación parcial muy importante, más importante la del 19 de junio que la del 19 de julio, 18 de julio. Ajá. 123.000 millones de pesos y 60 y pico mil millones de pesos. ¿Hay para agarpar si alguno dice quiero toda, me la quiero llevar y todo? ¿En dólares? No, claramente no. Bien. Sí hay que dar un aviso posterior a las paso el día 13 de agosto. El día 14, 15 y 16 de agosto vencen más o menos unos 455.000 millones de pesos en letras. 455.000 millones de pesos en letras. Traducirlo a dólares al tipo de cambio que quieras, 13.000, 14.000 millones de dólares. Sí. Bueno, eso es imposible de sostener. Claro. Si vuelve a ocurrir en forma un poco más acelerada, lo que pasó en estos días. Están jugando con fuego, siguen jugando con fuego. Y lo peor, que es lo que yo te planteaba, a mí me parece que el gobierno nacional, sobre todo los funcionarios que están directamente involucrados en el área, están convencidos que esto funciona así. Y esto no funciona así, claramente no funciona Bien. así. Hemos visto en algún momento de la historia argentina cuál es el desenlace de estos sucesos. Sin embargo, el Parlamento ahora está discutiendo si lo echan o no lo echan a debido, cuando en realidad saben todos que no lo van a echar y muchos de los que quieren que se vaya a debido o dicen eso tampoco quieren que se vaya para que debido no hable, ¿no? Y para que no se copie el procedimiento con respecto a otros en el futuro, ¿no? Claro, porque van a tener que sentarse del otro lado más de una vez. Ahora, la pregunta es, ¿qué se puede hacer sin tener esos resortes ejecutivos como tiene Sturzenegger desde el Banco Central, como tiene Duhovne desde el Ministerio de Economía? Las señales que han dado incluso los organismos financieros internacionales son muy duras. El Fondo Monetario ayer hacía saber que el crecimiento de la región va a ser del 0,2%, mientras en el Ministerio de Economía de la Nación se barrunta que iba a ser del 3%. Le erró por 10 veces en el cálculo y en las estimaciones. ¿Cuál es la perspectiva, Sergio? Si uno mete en la licuadora algunas de las palabras que planteó Duhovne con las que planteó Caputo, me parece que la cosa queda un poco más clara. Voy a decirlo en términos crudos. Creo que no le importan ninguno de los resultados que la economía concreta está dando, que caiga la producción, que suba el desempleo, que crezca la inflación, que aumente el déficit fiscal, siempre y cuando no se corte el chorro de la posibilidad de seguir endeudándose. Porque lo que uno ve es que las cuentas del Estado Nacional, que son una de las expresiones, son peores que nunca. El déficit acumulado, el resultado financiero, enero-mayo fue de 165.000 millones de pesos para atrás, pero uno tiene que saber además que en este resultado está influyendo un ingreso extraordinario que no se va a volver a repetir en el futuro, que es el blanqueo de enero y algo de febrero, que son unos 48.000 millones. Con lo cual, si uno compara primeros 5 meses del 2017 contra primeros 5 meses del 2016, el crecimiento del resultado financiero negativo es del 100%. No les preocupa. ¿Por qué? Porque todavía hay posibilidades de que los mercados, entre comillas, sigan financiando este enorme desequilibrio, ¿no? Sí, mientras haya perspectiva de endeudamiento, van a seguir tomando deuda del gobierno nacional, se va a seguir posdatando lo que será en algún momento el cumplimiento o la exigencia de eso, a partir no solo del cumplimiento y pago de intereses, sino también de algunas medidas económicas que el gobierno deberá tomar para allanarse a los pedidos de los acreedores. Sí, a lo cual tendrías que agregar lo siguiente, que es eso que vos planteás, acelera el déficit como consecuencia de que los compromisos para el pago de la deuda, solo en concepto de intereses, ocupan un lugar más importante del presupuesto público, y si a esto le agregás las perspectivas y el comportamiento concreto de la devaluación del peso respecto al dólar, el peso es aún mayor porque traducido a peso las obligaciones en dólares obviamente aumenta cuando hay devaluación. Y si querés le agregás la otra parte, que es algo que no tiene que ver con el desembolso del Estado Nacional, pero que es el manejo del Banco Central en esta creencia de que se puede competir contra el dólar en la medida que se paguen altas tasas de interés. Los intereses que se han pagado por las letras que ha emitido el Banco Central, las LEVAC,
las LEVAX y las notas, son cifras siderales. Por ejemplo, en el 2015 se pagaron 77.000 millones de pesos, era muchísima plata. En el 2016 se pagaron algo así como 123.000 millones de pesos. Y en lo que va del 2017... El primer semestre, digamos. Sí, el primer semestre, las obligaciones que ya están acumuladas suman como 114.000 millones de pesos, pero si uno las proyecta en función de lo que presume, más de 220.000 millones de pesos. Con lo cual las tasas de crecimiento del 2015 al 2016, del 2016 al 2017, son las tasas más altas comparadas con lo que se te ocurra. Bien. Con los precios, con la devaluación. Hay sectores que han ganado con toda esta situación, los que hacen la bicicleta financiera, los que timbean, los especuladores, pero hay sectores también vinculados a determinados rubros de la producción que se han visto beneficiados con la quita de las retenciones, la liquidación efectivamente con un dólar más elevado. Ahora, el resto de los sectores que quedaron afuera de esto, porque por ejemplo está la industria metalmecánica que fabrica elementos para esos mismos productores de soja que son los que levantan, liquidan y hacen la diferencia sin las retenciones. El resto, estamos hablando de la industria pesada, del acero, la industria del plástico, los textiles, la marroquinería, la de servicios también. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo estos datos que vos estás dando, que son verificables, que son números, no son pensamientos, abstracciones, sino son datos concretos? ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona si es que reacciona? Bueno, uno de los indicadores que me parece significativo, al que en general se le presta poca atención, es lo que INDEC mide respecto a la capacidad utilizada del sistema productivo. Lo que hay desde el... Ayer decían que las pymes, el 50, entre el 40 y el 70, depende del rubro. Hay ramas que el 30% están utilizadas, 35 a 40, lo cual es una locura, porque cualquier empresario va a pretender volcar en el precio de las cosas que comercializa, el tener esa enorme inversión, ese enorme stock de inversión. Entonces, bueno, esa capacidad ociosa tiene un enorme peso en la construcción de los precios del mercado y también es un factor que ayuda a pensar por qué la inflación es del tamaño que tiene. Pero no hay ninguna política contracíclica, es decir, no hay ninguna medida que uno pueda intuir de la mano del gobierno nacional que esté apuntando a corregir esto, ni mucho menos, sino aguantar y a que explote por donde explote. Total, el objetivo es otro. El objetivo es este conjunto de cuestiones que el gobierno nacional ha implementado y que permite sortearlas, o que piensan sortearlas en la medida que exista endeudamiento. Pero los sectores ganadores, vos decías hace un rato. Si uno mira a ver cómo le fue en las ventas al sector exportador vinculado con el complejo oleaginoso y al del complejo minero. Bueno, el complejo oleaginoso multiplicó su facturación, es decir, creció en su facturación en el 2016 por año completo, casi en un 70% con respecto al 2015, fruto de dos cosas. Disminución de retenciones que estaban deducidas de las ventas y la devaluación. Y al sector minero casi un 60%. Ahora, ¿cuánta gente emplea en esos sectores? Muy poco y además deriva muy poco porque no está vinculado con el mercado interior. Sí, además no hay ni valor agregado a lo que se produce o se exporta, ni hay tampoco consumo de esos productos dentro del país. Sí, mucho menos valor agregado en el caso minero. En el caso de la industria oleaginosa tenés fabricación de aceite o de harina en menor escala. También niveles bajísimos de industrialización, pero una cuota de industrialización que se diferencia solamente exportar grano, que también ocupa un lugar importante en esto. Pero una curiosidad, el gobierno nacional sigue planteando el tema de la disminución de los costos laborales y el peso, que tomar trabajadores es muy caro en la Argentina. Datos de las ART. ¿Cómo les fue a las ART, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo? Y que son una herencia del año 93, 96, que es cuando se implementaron y que no se desarticularon. Las RT aumentaron un 50% su facturación 2016 con respecto al 2015. Están ganando plata. Ahora, ¿cómo es que aumentaron la facturación si cayó el empleo, si los salarios apenas se actualizaron en promedio al 26%? No, aumentaron su facturación como consecuencia del aumento de las alícuotas que se calculan sobre los salarios. Y esto lo saben muy bien las pymes. Si vos mirás, por cada peso que se paga una RT por parte del empleador, aseguradora de riesgo de trabajo. Las pymes pagan hasta 6 veces más que lo que paga una gran empresa. Entonces, el costo laboral, entre comillas, en realidad no tiene nada que ver con el salario. Tiene que ver con este régimen de privilegio que tienen las RT como jugadoras de relieve. Y además, las RT no ganan esto, o mejor dicho, la ganancia de las RT no derivan principalmente del cobro de la cuota que se calcula sobre el salario, sino el negocio financiero proveniente de los excedentes líquidos que promueve la actividad y están colocados. Hay un funcionario del gobierno nacional que estaba, ¿no?, en estas ART, en las AFJP. ¿Quintana es? La verdad que no me acuerdo. Bueno, sé que hay uno. No, era el titular de una FJP, era gerente de una FJP. Me parece que es el reemplazo de Lustó en la Embajada Argentina en Washington.
Y puede ser. Y se lo Esa no merece. la escuché. Se lo merece. Pero sí, claro. Sergio, gracias por haber venido. Gracias a vos. Ha sido muy amable. A ustedes también, les agradecemos la compañía. Mañana a partir de las 2 de la tarde volvemos con los días contados. Han sido muy amables.